y copien este balance que les estoy dando acá. Copien este balance. Va a ser un balance general con una fecha de inicio y sobre el cual les vamos a hacer proyecciones financieras. Entonces, 9 minutos para que copien esta primera parte, luego lo bajo en la pantalla. Háganlo en una hoja Excel, por favor.
Voy a bajar otro poco la pantalla. Y vayan copiando también esos datos adicionales que dicen en el segundo cuadro.
¿Listo, chicos? Este tercer bloque más de información coloquen, por favor.
Ok, chicos, ya deben tenerlo todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a elaborar una simulación financiera de largo plazo y para este efecto nos hemos dado un conjunto de datos de una empresa desconocida con algunos datos referidos a su balance general del año cero, podemos denominar, algunas aclaraciones respecto al capital, dado de que estamos colocando que aquí existe un capital de accionistas comunes y accionistas preferentes, y también algunos otros datos que vamos a utilizar para la proyección respecto a qué tasa estimamos que las ventas crezcan, cuál es el precio, cómo se calcula el costo variable, las alícuotas, indicadores financieros relacionados al cobro, al inventario, a pagos, al tema de... Y también vamos a meter el tema de la política en materia de dividendos. Esta planificación financiera la debemos entender desde un punto de vista integral, es decir, debe cubrir todos los requerimientos financieros que la empresa tenga para los siguientes años, sea 5, 8, 10 años, dependiendo del horizonte de planificación que ustedes tengan, ¿no? Entonces, ¿qué se va a necesitar elaborar? Vamos a elaborar un estado de resultados y como ustedes conocen bien, el estado de resultados básicamente tiene dos bloques de datos. El bloque de los ingresos operativos, que esos son los que me interesan porque son los más significativos, y el criterio que tendrá la forma en que se proyectan los ingresos operativos y la forma en que crecen los ingresos operativos, básicamente serán orientados por el mercado nuevo de clientes que ustedes puedan pretender alcanzar. Y dos, por el tema de precio. El mercado de clientes les va a determinar la cantidad adicional de unidades que ustedes puedan vender, aparte de los clientes que ya tienen hoy. Y el otro tema por el cual sus ingresos podrían subir es vía precio, demanda. Si el precio llega a subir tanto, muchos de sus consumidores pueden decidir abandonar el consumo de su artículo o de su producto y sustituirlo o cambiarlo por otro que valga menos, ¿no? Entonces, esa variable siempre es delicada a ser considerada porque evidentemente hay un efecto negativo que se puede generar en la demanda. Por el otro lado, en el mercado, pues estará en función a la estrategia de marketing, a la estrategia de crecimiento y posicionamiento que la empresa prevea en el largo plazo, ¿no? A qué nuevos departamentos incursionar, qué nuevos clientes pueden captar el envase, por ejemplo, de su producto. En este momento pueden tener, por decirles algo, están comercializando jugos en botellas. ¿Qué pasa si empiezan a hacer bolsitas de 50 miligramos, mililitros? ¿Qué grupo meta podrían alcanzar? Entonces ahí entra toda la imaginación que los ejecutivos puedan tener en materia de mercados nuevos. Pero el criterio fundamental es incrementar los ingresos operativos. Por el otro lado,
buscaremos reducir costos y gastos. Y en esa medida, pues veremos temas de calidad, por supuesto, veremos temas de precio con nuevos proveedores, veremos todo lo que es eficiencia, de qué manera logramos ser más eficientes produciendo con lo que tenemos, mejores rendimientos, mejores tiempos, pero básicamente el criterio con el que vamos a incrementar los costos o vamos a proyectar los costos a futuro, el criterio principal será o mantener los costos o mejor si los reducimos. Porque producto de estas dos cosas, ¿qué vamos a lograr? No solamente tenemos que lograr utilidad, sino tenemos que incrementar la utilidad de cada gestión, ¿no? Ese es el propósito. Trabajar en ingresos, haciendo que estos suban, trabajar en costos, haciendo que estos bajen, y el impacto será que se incremente más la utilidad. Entonces ahí cada empresa, conforme al sector que pertenezca, trabajará con medidas que corresponden. Uno de los ítems que voy a poner acá, muy importante y que forma parte de la estructura de costos, es la depreciación. La colocamos de manera separada porque la depreciación va a estar íntimamente relacionada a la inversión. Y otro de los ítems que lo vamos a también colocar de manera separada, los denominados costos financieros. En función de si la empresa tiene deudas hoy o está pensando endeudarse en los futuros años. Entonces, sea cual sea la empresa, en la planificación financiera que ustedes van a hacer es que deben proyectar estos dos resultados que presenten como última línea un incremento en la utilidad neta de gestión. Eso es lo que van a buscar, ¿no? Es lo más habitual. No podría entenderse que se esté planificando tener pérdidas a futuro, ¿no? O que presentar escenarios donde cada vez ganemos menos. No sería lógico. Lo más lógico es pensar de qué manera crecen las utilidades. Ok. Otro de los rubros importantes que tenemos que hablar es la proyección de las inversiones. Que tenemos que tener un plan de inversión. Hablamos de largo plazo. Y las inversiones podrán ser de ampliación si suben la capacidad productiva. O sea, toda inversión de ampliación debería tender a subir la capacidad productiva. O sea, en pocas palabras, inversiones productivas. Y podemos tener inversiones no productivas también, pero obviamente deberían ser las menos. Las no productivas significa que no me incrementan en nada mis ventas ni me hacen en nada bajar los gastos. Y tampoco veo una mayor eficiencia en la empresa ni en el personal. Por ejemplo, comprar un juego de living y si ese juego de living, ¿en qué me está haciendo incrementar los tiempos de trabajo? ¿Me está trayendo más clientes? Sería una inversión no productiva, ¿no? Y también vamos a tener las inversiones de renovación, que sería reponer capacidad productiva, es decir, cambiar las cosas que ya están viejas por nuevas, pero manteniendo la capacidad productiva. Y en algunos otros casos de empresas también habrá
algunas empresas que están obligadas a hacer ambientales, si por ejemplo están obligados a cumplir la normatividad boliviana de la ley 13 y generarán un conjunto de requerimientos en materia de inversión. ¿Cuál es el criterio general de estas inversiones? El criterio general será tratar de hacer las inversiones más reducidas posibles. O en su defecto, diferirlas en... O sea, en otras palabras, primero tenemos que lograr sacar el mayor provecho a las inversiones ya realizadas. Y si tenemos que invertir, tratar de que esa inversión sea lo más postergada posible. ¿Por qué? Porque no se olviden que cuando hablamos de inversión significa mucha plata. Entonces, normalmente cuando uno necesita invertir, no le alcanza los recursos propios y va a tener que pensar en otras fuentes de financiamiento. Pero hay temas que están muy vinculados con otros estados. Además de que la inversión significa mucho dinero, invertir genera más depreciación. Porque si estoy ampliando la capacidad productiva de la empresa y tengo que comprar más maquinaria, esa maquinaria implica más depreciación. Y si tengo más depreciación, esa es una línea de costo que está en el estado de resultados y que hace que reduzca mi utilidad. Entonces va en contrasentido con el criterio que habíamos dicho de cómo el estado de resultados. El criterio era pensar cómo incrementar ingresos, cómo bajar costos con el fin de incrementar utilidad. Entonces, en la medida que hago más inversión, más depreciación, menos utilidad. Entonces, tiene una connotación por ese lado de afectación al estado de resultados. Pero por el otro lado también tenemos una afectación al tema financiero, es decir, ¿qué hacemos si no tenemos plata? Las opciones es planificar, proyectar préstamos o requerir aportes de capital. Si nos vamos por la línea de préstamos, sobre todo si vamos a invertir, tenemos que pensar no solo en la plata que nos va a entrar, que sería el desembolso de la deuda nueva, ¿no? Sino el servicio de la deuda, que significa cómo vamos a pagar el capital, cómo vamos a pagar intereses. Entonces, estos dos temas que se derivan por la necesidad de invertir, nos pegan a su vez, otra vez, por ejemplo, con el ítem de intereses. Si yo estoy poniendo en mi planificación prestarme, esos intereses van a venir aquí, al estado de resultados. Y va a hacer que suban el importe de los intereses. Y al subir parte de los intereses, están subiendo los gastos y costos. El resultado final, la utilidad baja. Entonces, no es nomás prestarse y decir, bueno, pagamos nomás el capital y los intereses. En la medida que tenemos más interés, menos utilidad vamos a lograr. Si vamos por la opción de no prestarnos, tenemos que convencer a los actuales socios o a los nuevos inversionistas que nos compren acciones. ¿Y
vender acciones, sean preferentes u otras, nos afecta por el lado de pago de dividendos. Significa que si yo emito acciones, tengo que tener una política de dividendos que sin lugar a dudas me va a afectar a mi posición financiera, a la plata con la que vamos a contar. Entonces, es un tema también objeto de proyección dentro de la planificación que ustedes vayan a hacer, ¿no? Entonces, ya ustedes pueden notar de que existe una interrelación entre el ámbito de decisión que tomemos en los distintos campos y sus connotaciones en lo que queremos proyectar. ¿Cuál es? Primero, le pondremos el objetivo, el criterio de la inversión. El criterio de la inversión es simple, es tratar de diferir inversión. Eso significa tratar en lo posible de postergar la ejecución de las inversiones, ¿no? Claro, eso no es una regla universal, porque puede ser que por diferir mucho la inversión perdamos oportunidades de ganancia, oportunidades de inversión. Y en el tema del financiamiento, ¿cuál es el criterio? Es combinar las fuentes para que me den el más bajo costo financiero. Eso es lo que necesitamos. ¿De qué forma logramos obtener dinero? Con el precio más barato, con el costo financiero más barato. Esos serán los criterios que orientarán a la elaboración de estos presupuestos. Inversiones, el presupuesto de financiamiento. Adicionalmente a esto, pues también tendrán que considerarse algunos programas o proyectos relacionados a la eficiencia. Esta eficiencia, como ustedes yo bien lo conocen, es lograr ciertos objetivos con el mínimo costo, ¿no? Con el mínimo concurso de recursos. Entonces, cuando se esté manejando programas de eficiencia, pues nos va a interesar de qué manera mano de obra es reducida, de qué manera la mano de obra es capacitada, de forma tal de que su rendimiento se eleve a medida que el tiempo, ¿no? Que el mismo personal con mejores herramientas y mejores conocimientos genere productos de calidad y más rápido. Podemos tener programas de eficiencia en cuanto al uso de materiales. Podemos trabajar en programas de minimización de tiempos, por ejemplo. De hacer las cosas más rápido. Y si lo hacemos más rápido, nos reduce costos. Todo ello, obviamente, va a repercutir también en estos costos que estamos hablando bajo el criterio de reducir costos y gastos, ¿no? Nos va a pegar acá. En la medida que logre programas de eficiencia, esa eficiencia tiene que ser traducida en menos costos, menos gastos, sin obtener mayor utilidad. Todo esto nos debería permitir que conseguir lo que queremos, ¿no? Un balance general proyectado
Ya. Decíamos, nos debería permitir elaborar un estado de resultados proyectado. Nos debería permitir elaborar un flujo de caja proyectado. También contar con indicadores financieros proyectados. Todos estos productos en el horizonte de largo plazo. Entonces, esta planificación financiera de ninguna manera puede estar divorciada de lo que es la planificación estratégica que ustedes bien lo conocen, que tiene cualquier empresa. La planificación estratégica, por esencia, no es de corto plazo, es de largo plazo. Ahí se establecen estrategias, técnicas, etc. Los POAS se desprenden de la planificación estratégica, porque en la estratégica están las metas año por año que se tiene que lograr para que la empresa logre los resultados en el largo plazo, ¿no? O sea, no está tampoco divorciada al corto plazo. Tiene que ser los peldaños que se van a alcanzar para lograr el largo plazo. Espérenme un segundito. Ok, entonces decíamos que la planificación financiera deriva, apunta y ayuda a encontrar los objetivos estratégicos que la empresa se haya trazado por el largo plazo. No puede estar divorciada de eso. Si la empresa se ha visto para los próximos años ampliar en el eje central del país con nuevas sucursales o nuevas plantas, entonces eso tiene que figurar en el plan de inversión. Ahí están figurando qué terrenos, qué construcciones nuevas, dónde las hacemos, etcétera, ¿no? Entonces tiene que venir de la mano. No podemos hacer una planificación financiera divorciada o apuntando a otro lado distinto a lo que está apuntando la planificación estratégica. Eso que quede claro. La parte financiera viene a ser el vehículo, el presupuesto monetario que necesitamos para alcanzar todas esas metas de largo plazo. Si eso lo tenemos claro, ahora sí ya podemos centrarnos a arribar con cosas muy concretas a través del ejemplo que estamos planteando. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Nada? ¿Tienes una pregunta? Adelante. Un muchacho está levantando la mano. Jonet Blanco Dubiri, estabas levantando la
Amanda, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, no se manifieste. Más adelante, si se anima, entonces que me pregunte. Continuamos. Entonces, volviendo a la hoja con la que estábamos trabajando, teníamos un balance general, pues con las cuentas habituales, caja, bancos, inversiones, inventarios, etcétera. La valdría la pena es explicar, por ejemplo, valor bruto de vehículos dice 50,000. Los vehículos en la parte aclarada nos dice que tienen una vida útil de 5 años, ok, y nos da una depreciación acumulada de 5,000. Y nos aclaran 5,000 corresponde a la depreciación de 6 meses. Significa que este vehículo tiene 4 años y medio a depreciar todavía, ¿no? Ese es un tema importante que nos va a servir para seguir proyectando la depreciación del vehículo. Nos dicen que hay una hipoteca por 6,700 pesos. Esta hipoteca va a ser pagada en un plazo de 3 y medio. Hay que tomar en cuenta una tasa del 18% y un sistema de amortización con cuotas semestrales iguales. Entonces, este es otro tema que también hay que tomar en cuenta cuando estemos proyectando la amortización correspondiente al precio. Después nos dice, hay un capital común de 37,500 y capital preferente de 10,000. Entonces, cuando ustedes multiplican el número de las acciones comunes, que son 75, el número de las acciones comunes son 500. Si esas 500 acciones se multiplican por el valor de cada acción, que es 75 pesos, les va a dar el capital común equivalente a los 37,500 que figura en el balance. Y de manera similar, si ustedes multiplican las 200 acciones preferentes por los 50 pesos que vende cada acción, que la empresa ha vendido cada acción preferente, eso nos da 10,000 pesos, que sería el importe que figura como capital preferente. Luego no tenemos resultados acumulados, no tenemos resultado neto de gestión y tenemos una reserva legal de 3,500. Esa es la situación inicial de la empresa. Para proyectar, nos vamos a dar algunos parámetros. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ponernos de acuerdo cuánto van a crecer las ventas año por año. Necesitamos saber cuántas unidades vamos a vender y a qué precio. Necesito saber cómo calcular el costo variable. Lo vamos a calcular sobre un porcentaje del valor de las ventas. Necesitamos unas tasas del impuesto a las utilidades. Necesitamos unos parámetros, indicadores de eficiencia financiera, como por ejemplo, cuánto va a ser el periodo medio de cobro, cuántos días voy a tardar en recuperar mi plata, cuántos días me van a alcanzar el stock de inventarios que tengo, cuántos días voy a tardar en pagar. Estos parámetros son importantes porque la empresa tiene que reflejar a través de su comportamiento en su planificación financiera que cobra más rápido de lo que paga. Sería el colmo que ustedes proyecten pagar más rápido de lo que cobran. El cobro tiene que ser mucho más acelerado que los pagos. Luego vamos a contemplar lo que hay en nuestro país, reservas, tema normativo, y vamos a definir la política de dividendos que queremos adoptar. Ya hemos visto las distintas tipologías y también tenemos que decidir cuándo vamos a pagar esos dividendos. Entonces,
entre otros, algunos parámetros que tenemos que definir antes de proceder a la proyección de cada los cuadros que alimenten a los estados financieros requeridos. ¿Alguna duda, alguna aclaración que tengan sobre estos datos? Por el momento, claro, Lick. Gracias, Cristian. ¿A cuántos años quieren proyectar? Tal vez a 5 años, Lick. 5 años, Lick. 5 años. Un poquito más le pondremos. Lo haremos a 8. Lo que pasa es que quiero que algunos ítems se terminen de depreciar para que podamos ver qué hacemos en la proyección concluida su vida útil, ¿ya? Y como es Excel, no nos va a causar ningún problema tener más años. Vamos a tener año 5, año 6, año 7 y año 8. 10 también, yo no tengo problema. Ya. Ok. Como habíamos dado en el planteamiento teórico, el criterio es que los ingresos deben subir, las ventas deben subir. Entonces ahora pensaremos a qué tasa va a subir esas ventas. Se supone que esas tasas tienen que ir o manteniéndose o incrementándose, no bajar, ¿no? No podemos proyectar pensando que las ventas van a bajar. Entonces, a ver, podemos tomar, si les parece bien, 2 periodos de crecimiento. Tomaremos un periodo de crecimiento del año 1 del 4%, hasta el año 4 que sea 4%, y después pensamos de que vamos a ser mucho mejores y vamos a tener una tasa del 5.5%. Pero vamos a tener 2 tasas de crecimiento. Y vamos a ver en el flujo de caja, en los indicadores financieros que construyamos, si este crecimiento es suficiente para cubrir los estados financieros o los costos que vayan a derivarse, para ver si tenemos equilibrio o no. Por eso es que en esta tablita que le estamos llamando de proyección, aquí vamos a consolidar todas las variables con las cuales vamos a jugar después. Aquí vamos a colocar las unidades físicas vendidas de inicio, es decir, cuántas unidades pensamos vender en el año 1. Y sobre las unidades vendidas, podemos colocar las unidades vendidas en el año 0 o en el año 1, como quieran. Lo vamos a poner en el año 0 porque ya tenemos una tasa de crecimiento para el año 1. Vamos a decir que las unidades físicas vendidas en el año 0 que acaba de pasar, ya está dado, ascienden a ¿cuántas? A 15,000 unidades físicas. Ya. Si son 15,000, en el año 1 será 4% encima de 15,000. En el año 2 será sobre las ventas del año 1, aumentamos 8,4% y sucesivamente. Precio. ¿A cuánto vamos a vender nuestro artículo? Supongamos que tenemos un precio de 12 pesos, precio unitario colocaremos acá.
Los podemos colocar 12 pesos. Vamos a hacer primero una proyección manteniendo el precio constante. Ya después vamos a ver si nos alcanza ese precio o tenemos que pensar en incrementar, aunque sea un poquito cada año. Costo fijo. El costo fijo, a ver, vamos a ver los parámetros del balance de cuántos son más o menos. Resumiremos un costo fijo de 1.800. ¿Cómo es? Estos costos se van a mantener para todos los años, excepto por el tema de la depreciación que se genere en las inversiones, ¿no? Eso nos falta, un programa de inversiones. Ahorita lo vamos a colocar. Costo variable. El costo variable tenemos que establecer un porcentaje sobre las ventas. Vamos a asumir que los primeros años el costo variable insume el 70% de las ventas hasta el año 4. Y después somos más eficientes y la proporción se reduce al 65%. Listo. La tasa del impuesto a las utilidades. Esto lo mantenemos como está en el país, 25%. Plazo medio de cobro. Es decir, cuántos días tardamos en cobrar nuestros derechos, nuestras facturas, nuestras cuentas por cobrar. A ver, vamos a pensar de que estamos hoy día en 70 días tardando. El próximo año va a ser 70 días, luego voy a ser más eficiente, voy a cobrar en 65 días los siguientes 3 años y los últimos 3 voy a ser todavía más eficiente y lo voy a bajar hasta 60 días. Plazo medio de inventario. ¿Cuántos días me tarda el inventario? ¿Para cuántos días me cubre el inventario? En la rotación del inventario, acuérdense que en la medida que tenemos una mayor rotación, tenemos un menor plazo de inventario. O sea, en otras palabras, cuanto menos plata tengo invertida en el inventario, soy más eficiente. Entonces, vamos a pensar de que aquí me cubren 80 días el inventario, 80 días. Luego soy más eficiente, lo logro bajar a 75 días los siguientes 3 años y a 72 días los últimos 3 años. Estamos siendo más eficientes, ¿no? Estamos proyectando nuestra eficiencia. Plazo medio de pago. El plazo medio de pago, por definición, tiene que ser más alto que el plazo medio de cobro. Tenemos que pagar más lento de lo que cobramos. Entonces, no me pueden poner 70 días en el año 1, porque ni podemos poner menos de 70 días, estaríamos pagando más rápido, ¿no? Vamos a decir aquí, pagamos en 80 días, 80 días. En el año 4, 5 y 6, logramos negociar para que nos esperen 3 días más, 83 días, y los últimos años, 85. Reserva legal. La reserva legal en nuestro país asciende a 5%. Y eso lo mantenemos para todos los años. Ok, ahora necesitamos definir cómo vamos a pagar los dividendos comunes. Tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos primero que elegir si vamos a pagar sobre la utilidad neta de gestión
o vamos a pagar sobre la utilidad disponible, vamos a pagar un monto de dinero fijo, o vamos a pagar un porcentaje, o vamos a pagar un mix. Entonces, esos aspectos lo tenemos que definir en nuestra política de dividendos. Primero fijaremos la base. La base la vamos a cambiar, vamos a trabajar, vamos a pagar dividendos comunes sobre la utilidad neta de gestión. Ahora, ¿cuánto vamos a pagar? Si hay utilidad, vamos a pagar 30% a los accionistas comunes, ¿no? Los primeros 4 años. Y un 40% en los siguientes 4 años. Esa va a ser mi política. ¿Cuándo se pagan los dividendos comunes y preferentes? En el tema de los dividendos preferentes no tenemos que decidir nada. Estos dividendos preferentes ya tienen garantizados una ganancia del 4%, así que ya está dado. Lo único que tenemos que decidir ahora en la empresa es cuándo pagamos los dividendos, tanto comunes como los preferentes. ¿Pagamos en el mismo año, como hicimos en el ejercicio de la política de dividendos, o pagamos el siguiente año? Cualquiera de los dos podemos aplicar, ¿no? Nos vamos a amargar la vida y vamos a poner algo más complicado. Vamos a pagar el siguiente año. Esto lo aplicamos en el año 1, en el 2, 3, 4 y en el último año, como es el último año de la proyección, vamos a pagar en el mismo, bueno, lo dejaremos así, como el siguiente año. Va a aparecer en el pasivo nada más. Ok, ahora, repito, este cuadro es el cuadro con el cual vamos a ir cambiando distintas variables en función a lo que me salga en el flujo de caja, hasta encontrar un flujo de caja que me parezca lo más razonable, el cual lo vayamos a probar. Pero de primera, es muy pretencioso que nos dé un flujo de caja muy equilibrado, que nos sobre plata, que tengamos disponibilidad, que cumplamos con los indicadores financieros que queremos, de rentabilidad, etc. Es muy difícil. Normalmente hay que hacer varias iteraciones, varias modificaciones de supuestos de proyección, que es lo que estamos elaborando en este cuadro. Preguntas, chicos. ¿Todo bien? Licenciado, buenas noches. Tenía una pregunta. Dime. ¿Cuál dijo que era mayor, el plazo medio de cobro o el plazo medio de pago? El de pago tiene que ser mayor. Ah, ya, está bien. Gracias, Tú licenciado. tienes que pagar más lento de lo que cobras. Porque imagínate si tú pagas en 20 días y tú cobras en 35 días, la plata te tarda en entrar en 35 días. En cambio, tú estás pagando en 25 días. Entonces, ahí te vas a tener problemas. Porque tus clientes a 35 días y tú vas a pagar a 25 días. ¿Qué haces los 10 días de diferencia? ¿Vas a poner tú de tu plata o te vas a tener que prestar? Entonces, ahí el crédito
que siempre el periodo de pago sea más alto que el periodo de cobro. En este caso está expresado en número de días, ¿no? Fabricio, adelante. No, licenciado, le decía gracias. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿dónde vamos a colocar dónde vamos a hacer modificaciones? Va a ser exclusivamente en este cuadro que le vamos a poner de fondo plomo. Solo aquí vamos a tocar el modelo. Después, todo el modelo se va a ajustar de manera automática si ustedes me hacen con el Excel vinculando celdas. Podemos hacer muchas corridas. No necesitamos entrar a modificar todos los cuadros. Solamente una vez los construimos y en lo que tiene el fondo de color plomo, en este cuadro hacemos las modificaciones que queramos. En función de lo que veamos en el flujo de caja. Si nos sobra plata, si nos falta plata, etc. Aquí vamos a ir haciendo modificaciones. Entonces, ya es la 21:20. Lo vamos a dejar acá, no porque no quiera avanzar, el tema es tengo harto que avanzar. El punto es, no tengo certeza si todos ustedes tienen su hoja Excel abierta para que vayan avanzando conmigo. Porque yo veo que hay mucha gente que está conectada con celular. Toda esa gente debe estar, en el mejor de los casos, mirando en pantalla chiquita y no tienen nada de hecho. Entonces vamos a dar oportunidad para que todos sus compañeros elaboren para antes del miércoles su hoja Excel y que la información que hemos colocado y empecemos el miércoles a elaborar cuadro por cuadro. ¿Ok? Nos vemos el día miércoles, muchachos, a las 8. Hasta luego, Hasta licenciado. luego. Licenciado, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. licenciado.